Un cordial saludo para todos. En este momento le damos la bienvenida a una charla para el futuro al doctor John Virviescas, quien es actualmente el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Rectoría Antioquia Chocó de Uniminuto y es profesional en Relaciones Internacionales, magíster en Educación y doctor en Estudios Organizacionales. Es investigador categorizado por MinCiencias con amplia experiencia en el sector educativo y consultor en el campo de desarrollo empresarial, innovación e internacionalización. John, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues como lo dice su nombre, una charla para el futuro, pues es una charla donde estamos invitando a todos los asistentes a la reflexión de por qué continuar con esa formación. Este es un evento dirigido a programas de posgrados y la idea es que con esto podamos inspirar a más personas para que hagan parte de Uniminuto y continúen con su proyecto de formación. Bienvenido y muchísimas gracias. Liliana, mil gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que están viendo la conferencia. Resalto muy bien lo que planteabas. Esto es una muestra de no solo el abordaje por parte de los profesionales que hacen parte de Uniminuto, sino también, sobre todo, el compendio de lo que estamos pensando en avanzar en aquellas tendencias, en todos los componentes de conocimiento que integran a los programas a nivel general. Eso es una pequeña muestra de esto. Entonces, voy a comenzar hablándoles un poco sobre lo que compromete el tema a la gerencia internacional en la era digital. Probablemente hablar hoy de la era digital, en algún momento ya entraríamos a decir, bueno, pero ¿qué nos espera? Primero hablábamos de una cuarta revolución, ahí hablábamos probable de una quinta revolución que está desde el orden de los aspectos tecnológicos, la era del conocimiento, entre otros. Pero en esta oportunidad vamos a conocer un poco de la gerencia en sí. La gerencia vista desde la parte estratégica, pero también el componente de lo que toca tener en cuenta cuando hablamos ya de este apellido internacional y que es sumado a otro tipo de aportes o variables como es el tema digital y tecnológico, nos incita a prepararnos en mayor medida sobre lo que viene, lo que está pasando en estos momentos dentro de todo el tema de los negocios. Negocios a nivel local, a nivel internacional, en general. ¿Listo? Entonces, para iniciar, siempre trato de dar una idea sobre el orden de cómo la historia también toca algunos parámetros importantes a nivel general. Aquí ustedes ven un poco de lo que es una obra de un autor llamado Lewis Carroll, y este es probablemente una de las obras que nos ha tocado no solo ver desde el orden del cine, sino también escuchar muchas metáforas y reconocimientos sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y la traigo a colación, ¿por qué? Porque me gusta hacer esa comparación sobre el orden de lo que le toca, en este caso, a las personas que están vinculadas en el manejo gerencial de cualquier negocio. Y es el componente estratégico. Cuando ustedes ven acá, van a encontrar un pequeño párrafo, pequeño apartado de lo que es esta obra. Y si referencian cada una de las líneas, van a encontrar de que es un espacio donde Alicia en algún momento se encontraba en una encrucijada y se encuentra con otro personaje que es el gato. Entonces ahí demuestra un poco de que probablemente no se tiene claridad sobre el camino a seguir, a dónde se quiere llegar, ¿vale? Y esto también trae a colación un viejo refrán que encontramos en el Corán y que tiene que ver con: si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. O lo que ustedes ven en algún punto del apartado es la falta de conocimiento sobre a dónde quiero llegar desde el orden de mi empresa. Entonces, acá este pasaje nos muestra la necesidad por tener o por clarificar el horizonte, no solo desde el orden normativo, desde el orden técnico, sino a nivel general sobre la organización en la cual
estemos vinculados. Tener claro probablemente esa idea de dónde queremos llegar, qué queremos alcanzar, será fundamental. Pero dentro del desarrollo de la misma también hay que tener en cuenta cuáles son esos valores que secundan y que proporcionan o que se tienen en cuenta desde el orden de la empresa o la organización. Y ese trabajo es fundamental pensarlo no desde la visión solo de los gerentes o los líderes, sino también de un conocimiento muy específico a lo que compone aquellos factores externos, internos que tiene la organización. Esa idea nos puede dar probablemente una contextualización mucho más clara de qué es lo que nosotros queremos con nuestros negocios. Y esto hoy juega un papel fundamental en la administración estratégica. Hoy tenemos avances que llevan a tal punto de entender que ninguna empresa, sin excepción, tiene que fijarse en el horizonte o hacia dónde quiere estar. Hoy también tenemos posibilidad de encontrar jefes, gerentes, directores, con conceptos a veces distorsionados de lo que puede ser ese alcance. Y en algún momento hasta rechazan la posibilidad de tener en cuenta la estrategia de la organización y pierden, de cierta forma, el beneficio y el potencial que puede tener cada proceso dentro del impacto interno y externo en la organización. Es una pequeña paradoja, pero también hay otras paradojas que podemos también utilizar. Y en la historia, muchos de los empresarios que hoy lideran organizaciones, procesos, empresas, sienten la necesidad de seguir abarcando una idea de lo que es la Escuela de Administración de Cristóbal Colón. Y en esa escuela las premisas no son tan buenas como podríamos tener otras más. En este caso, ustedes ven en pantalla un poco de lo que resume esa idea de esa Escuela de Administración de Cristóbal Colón, que es un poco más de una metáfora graciosa, que cuando salió no sabía dónde iba, que cuando llegó no sabía a dónde había llegado, cuando volvió no sabía explicar dónde había estado, tuvo gran parte de motines, problemas, trifulcas dentro de sus viajes al manejo de todo este proceso, de todas las embarcaciones que estaban al tanto, de todo ese grupo de personas, que es muy parecido a lo que probablemente encontramos en el liderazgo o en la gerencia de una empresa. Todo el capital que utilizó fue prestado, entregado por gran parte de la monarquía en sí, y sin embargo, en 10 años fue y vino 4 ocasiones. Al final, murió pobre, pero tuvo muchas aventuras. Hoy en día hay muchos líderes pensando desde esa manera, muchos ejecutivos, consultores, que se enrolan sobre esta línea y piensan el hecho de establecer espacios específicos y establecer estos principios pueden tener de cierta manera un buen resultado. Pero lo que nos está diciendo la historia es que probablemente no. Entender este tipo de problemáticas y entender cómo se aborda desde la gerencia este tipo de problemáticas pueden ser algo bastante beneficioso en la toma de decisiones de la organización. Ahora bien, ¿qué más nos dice la historia? O en este caso, un autor muy importante que tengo en cuenta y que ha sido también inspiración para el manejo en sí y el reconocimiento en la gerencia. ¿Qué dice él? Pues ustedes ven en pantalla un poco de lo que es un autor muy reconocido, que es Henry Mintzberg. Ese señor, pues, en algún momento materializó algo que probablemente cuando lo escuchas tú dices, efectivamente, esto pasa, se concibe en las organizaciones a nivel ejecutivo, a nivel de liderazgo. Y Mintzberg, en su obra The Nature of Managerial Work, que es una obra que tiene bastante reconocimiento en los años 70, cuando comenzaba todo el tema del boom de la planeación estratégica a nivel general. Grandes firmas nacen de esos 70. Por ejemplo, hoy tener la oportunidad de escuchar a McKinsey,
no solo como firma de consultoría a nivel internacional, sino también como propuesta de lo que converge a distintos aspectos, como en este caso matrices, referentes, instrumentos que nos servían para medir la estrategia, la aplicabilidad de la misma. Pues Misberg en esta obra plantea algo muy sencillo y es algo que nosotros vemos a diario. Y es que muchos de los gerentes, muchos de los líderes en las organizaciones les toca de cierta manera adelantar trabajo como bomberos. Se vuelven apagadores de incendios. Se vuelven aquellas personas que esperan de cierta forma que llegue el problema para presentar una solución de inmediato. Pero hay una falta sobre el orden del enfoque en la planeación estratégica. Y no en la planeación estratégica pensada en la solución, sino en una planeación estratégica pensada a largo plazo. Estas tres imágenes resaltan esa naturaleza reactiva que tiene el trabajo en las organizaciones. Esa naturaleza que hoy la podemos entrever, la podemos apreciar en nuestro entorno. Entonces, en esta idea, Misberg observa ese comportamiento y esa conducta en los gerentes. Y estar en esa línea implica que es reactiva las decisiones que son pensadas en su momento y que en algún momento son situaciones inesperadas, que probablemente si existiera una estructura, una planeación, una conciencia completa sobre este tipo de necesidades, los resultados fueran diferentes. Ahora bien, yo quiero que ustedes piensen un poco en lo que hay que adelantar cuando ya no hablaríamos solo de planeación estratégica, de gerencia en una organización que se encuentre ubicada en un territorio específico. Pensemos un poco más allá. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de la gerencia, pero con el apellido internacional? Aquí entramos a reconocer algunos otros parámetros que nos llaman mucho la atención y que entran a jugar un papel fundamental. No solo la gerencia implica lo que acabamos de comentar sobre el prever, el trabajar a largo plazo sobre el orden de una estrategia, sino que también cuando se tiene en cuenta una organización con presencia en diferentes lugares del mundo, ya implica tener un mayor reconocimiento sobre los factores externos e internos. Y ahora bien, si parece difícil manejar una organización que solo tiene presencia en un país, imagínense pensar en que no solo tienes que tener en cuenta la conducta de tus colaboradores, de tus trabajadores, de tu equipo, cómo se comportan, cómo es su eficiencia, cómo manejan la productividad, cómo son las relaciones laborales entre ellos, sino que también debes pensar en cada uno de los indicadores que encontramos en el entorno. Cada uno de esos indicadores que se encuentran sobre el orden de decisiones internacionales, políticas, sociales y hasta tal punto desde el orden cultural, porque el hecho de integrar un negocio, una unidad a otro lugar del mundo implica reconocer toda la diversidad que se asemeja en este tipo de espacios. Ahora bien, ¿qué pasa después de esto? Es mucho más complejo definir cuáles podrían ser, y pensado desde una muy reconocida matriz que conocemos, DOFA, cuáles podrían ser esas fortalezas, amenazas que están en las decisiones a nivel de una gerencia internacional. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo pensar si mi negocio se amplía? ¿Y qué pasa si esa ampliación está enfocada en un territorio en el cual yo no podría estar de manera directa? Si yo debo pensar en un tipo de joint ventures o en una alianza estratégica, o si mi primer paso puede ser simplemente entrada al mercado con un tipo de exportación, con una demanda latente de mi producto, mi servicio, entre otros. John, en esta ¿Sí? parte hay muchas barreras que se encuentra mucho emprendedor y mucho empresario cuando desea hacer como esa internacionalización de sus negocios. Y
y suelen ser muy dinámicas. Por ejemplo, en este momento encontramos toda la política que Trump está empezando a cambiar con temas de impuestos y demás. Antes de dar ese paso y de pronto tener como ese deseo, como esa emoción y decir voy a irme a tal parte, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son como esas primeras barreras que tendría que tener en cuenta esta persona? Bueno, Liliana, hoy encontramos un escenario geopolítico bastante movido por las decisiones establecidas por el presidente Trump y obviamente las respuestas que tenemos por parte de China que han implicado pues llevar esto a una guerra comercial grande, fuerte. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Hay unos indicadores internacionales que suponen, nos dan unas conclusiones y probablemente nos definen un escenario. Yo siempre recomiendo cuando se toma una decisión de entrar a un mercado, de planificar la entrada a un mercado, pensar muy bien sobre la comunicación que está establecida con ese mercado. Uno. Dos, hacer seguimiento al comportamiento de la economía pensando en organizaciones que entreguen informes conscientes de dicha situación. Hay muchos empresarios que toman decisiones con base en las redes sociales y no toman decisiones pensadas en indicadores que están institucionalizados, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de organizaciones internacionales, como la CEPAL, como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, o en este caso, organizaciones que hacen parte del mismo gobierno. Cómo se comportan en este caso los índices de económicos, los índices de bolsa. Eso es fundamental para tener un escenario claro. Y las decisiones que se planteen, obviamente, deben estar enfocadas sobre ese tipo de resultado. También hay un punto importante cuando preguntas esto y es, nosotros no podemos abarcar la línea de entrada en amplitud a un mercado. Como dicen coloquialmente, no podemos poner todos los huevos de la gallina en una misma canasta. Podemos comenzar con una pequeña parte. Hay iniciativas muy sencillas. Hoy nos da la tecnología la posibilidad. Podemos iniciar con un muestreo, con una propuesta sobre el orden de la marca para tantear el mercado, para conocer un poco más qué hay más allá, para conocer si esa demanda es latente, si esa demanda es incipiente, si esa demanda hoy es fuerte de ese servicio, cuáles podrían ser los competidores probables, proveedores asignados que pueden estar dentro del proceso y hasta en tal punto, una recomendación que también he hecho en algunos momentos de consultoría es ¿por qué no iniciar desde el orden de un e-commerce? ¿Por qué no iniciar desde el orden de la propuesta válida en un servicio, desde el orden digital, por redes sociales, página web, y que esto te vaya mostrando el camino hacia dónde puede ampliarse dicho negocio? ¿Ya? Eso puede ser un poco lo que podríamos tener en cuenta. Muchas gracias. ¿Justo? Entonces, ahí en esta línea, cuando hablamos de estrategia, implica una complejidad mucho más considerable. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay que referenciar las consecuencias, los factores internos, externos, pero también hay que reconocer cómo sería la integración de nuestra organización, de nuestros procesos ante un nuevo mercado o ante una posible expansión, ¿ya? Entonces, esa decisión como tal concibe en este caso un proceso y ese proceso se debe tener en cuenta. Y ese proceso implica reconocer las áreas operativas, administrativas de la empresa, entender interna y externamente cómo un proceso cíclico sin fin, porque realmente no tiene fin ese proceso sobre el orden de la estrategia internacional, puede darnos una dirección y podemos en esa dirección mantenernos ante los desafíos que vamos encontrando, ante la evolución que encontramos en el mercado y en los escenarios que tiene en este caso la competitividad la empresa. Entonces, miren cómo se va complejizando un poco el tema de la estrategia, porque no solo, en algún momento decía, no solo es pensar en las cuatro paredes de mi oficina, sino también en cualquier indicador que se promueva del entorno y pueda tocarnos directamente en nuestras decisiones. Y ahí es donde debemos también hacer un espacio de reflexión y preguntarnos algunas cosas que son importantes.
como por ejemplo, nosotros, si ya entendemos ese tipo de escenarios, la importancia de los mismos, ¿cómo podemos anticipar y comprender el impacto de los cambios acelerados en un entorno global en constante transformación? Algo muy parecido de lo que me preguntabas, Liliana. ¿Qué herramientas, qué enfoques permiten interpretar esos cambios y ese impacto internacional desde una visión un poco más técnica? ¿Cómo tomar decisiones estratégicas frente a transformaciones que se vienen dando desde el orden tecnológico, digital, y que son así de rápido? Pues esto hay que entenderlo y hay que mirar muy bien qué pasa detrás de esto. Es fundamental, pues, hacer ese análisis de datos, de tiempo, pero aquí es donde ya entramos a comprender lo que es la tecnología. Y comprender la tecnología implica comprender los avances generalizados. Muchos de los gerentes hoy entienden lo que es el proceso de un ERP, Enterprise Resource Planning, que es obviamente un software que utilizan las empresas para hacer el manejo de su totalidad del orden financiero, mercadeo, componentes de nómina, talento humano, entre otras, ¿ya? Logístico, entre otras. Pero hoy la tecnología nos está dando la posibilidad de no solo tener un ERP, sino que también podamos tener herramientas que nos ayuden a analizar esos datos, a promover esos datos, pero llegar a tal punto de que una máquina pueda tomar también y apoyar en la toma de decisiones a los gerentes. Es por eso que hay que entender que la tecnología hoy juega un papel importante desde el orden de la gerencia internacional. Y hablar de tres conceptos es fundamental: inteligencia artificial, machine learning y lo que hoy conocemos como modelos generativos de inteligencia artificial. Esto hoy, conocerlos, entenderlos y apropiarlos, nos va a dar la posibilidad de fortalecer las capacidades de adaptación de la organización al entorno. Nos va a dar la posibilidad de aumentar desde una mejor cultura el tema de la innovación, proponer procesos ágiles, establecer mejores condiciones sobre nuestro liderazgo y sobre todo desde una visión global. Pero lo que todo empresario le gustaría escuchar es, y esto probablemente me ayudaría a entender en mejor medida el mercado y a tener lo que conocemos muy bien en los empresarios, es: ¿hay rentabilidad al uso de esto? Pues la respuesta es sí. La incertidumbre general y este tipo de ayudas, de herramientas, nos van a dar posibilidades de tener mayor competitividad en nuestros servicios o productos, pero también posibilidades para ir un poco más allá de lo que podrían ser el entorno o el segmento en el cual nosotros estemos trabajando. Ahora bien, la tecnología se fundamenta en diferentes líneas. Yo solo voy a tocar los tres conceptos que les dije. Y estos tres conceptos van a dar una línea directa para abordar lo que podrían ser herramientas de aporte. Les voy a brindar una sola herramienta que es gratis y que cualquiera pueda acceder para la toma de decisiones desde el orden de la gerencia internacional, pero también a nivel local, y también algunos ejemplos de lo que comprendía todo lo que hoy está haciendo grandes multinacionales en referencia al adelanto tecnológico. Primero, la inteligencia artificial. Pues hoy se concibe y hoy es tendencia. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, por su nombre, aplica a la ciencia, ingeniería, de hacer máquinas que sean, como su nombre lo dice, inteligentes, especialmente para programas de computadoras inteligentes. Diríamos, concepto básico que es aportado por George McCarthy en el año 50 y pico, donde el señor estableció, y es uno de los padres de la inteligencia artificial o del concepto en sí, ¿ya? Me refiero al 50 y pico, cuando él estableció varios estudios sobre el alcance de las máquinas, pero realmente
Él tiene una obra que se llama What is Artificial Intelligence, que es desde el año alrededor del 2008-2007, donde pueden encontrar mayor información sobre esto. Pero es muy sencillo. La inteligencia artificial es llevar efectivamente que las máquinas tengan un mejor desarrollo y mejores propuestas, tanto pensadas como el razonamiento, o que puedan tener inteligencia basada en programación, en decisiones, en necesidades de mejora sobre cualquier tema. Ahora existe también un punto importante que es Machine Learning. Y Machine Learning como tal se consigue como aprendizaje automático. Y en este campo de estudio entran las computadoras pues a tener una habilidad de aprender, pero sin ser explícitamente programadas. Es decir, lo que en algún punto podríamos decir lo más parecido a el cerebro humano, a empezar a razonar, a comprender parámetros, a comprender patrones, a comprender categorización y a comprender todo este sinnúmero de información y poder establecer respuestas razonables, medidas, desarrolladas y con bastante complejidad. Y otro punto, en este caso, es esa IA generativa. Y esto es un poco más a lo que hoy resulta el uso de la IA y el Machine Learning. Y es tener en este caso la inteligencia artificial generativa sobre modelos específicos donde utilizan algoritmos para generar contenido nuevo, innovador, temas de imágenes, música, entre otros. Pero asimismo, desde este concepto básico, nos puede llevar también a reconocer modelos específicos para empresas, multinacionales, actividades específicas, entre otros. Esos modelos que hoy revolucionan en gran medida los negocios, la forma en que se abordan de cierta manera, es uno de los alcances más importantes que tenemos. Y esto lo vamos a ver en la muestra práctica que vamos a tener más adelante a nivel general. John, antes de que pases de este tema, algunos gerentes y algunos líderes son muy resistentes a la aplicación de la IA en sus procesos y pues creo que esto llegó y está revolucionando. ¿Qué puede pasar con esas personas que se quedan en esa resistencia y no lo ven como un apoyo importante en las herramientas que tienen actualmente? Bueno, muy buena pregunta porque es probablemente lo que encontramos en sí en el entorno a nivel general. Algunos jefes, gerentes, líderes que sí utilizan la tecnología, otros que no. Miren, cuando avanzamos en todo el tema de la inteligencia artificial, probablemente estamos en la primera fase de lo que compone los adelantos generales en sí. Eso me va a dar posibilidad de pasar a la siguiente diapositiva, donde explico un poco un aporte de una consultora gigante que es Gartner. Y cuando hablamos para los gerentes o los que toman las decisiones, no optar por la tecnología, claramente el mismo entorno los va a llevar a hacerlo. Hoy tenemos posibilidades de entrar y conocer ese tipo de escenarios por el simple hecho de entrar a una página, el simple hecho de usar ChatGPT, el simple hecho de establecer trabajo en conjunto o cooperativo por medio de plataformas que utilizan inteligencia artificial. Tanto es que nosotros utilizamos inteligencia artificial, un ejemplo, en nuestras redes sociales y ni siquiera nos damos cuenta. Y apuesto que esos líderes también tienen redes sociales. Va a llegar a tal punto que el mismo avance en la organización y el mismo comportamiento que van a encontrar en los mercados los llevará a acceder a aportes tecnológicos para la mejora de sus servicios o de sus productos. Si no, van a estar rezagados en esa línea. Si no, lo que van a encontrar es probablemente un estancamiento sobre el orden del valor agregado que tengan sus productos o sus servicios. Es un problema que puede llegar y lo que siempre se recomienda es, no es necesario ser el experto en inteligencia artificial o en la aplicabilidad de la inteligencia artificial en los negocios en estos momentos, sino que ya vayas pensando en cómo la inteligencia artificial puede permear tus procesos pensando en la mejora de los mismos, pensando en la efectividad de los mismos,
pensando en el alcance de los mismos. Hoy tenemos la posibilidad de que con inteligencia artificial podamos analizar data. Cualquier gerente, cualquier empresario sabe que si no se tiene en cuenta la data de la información sobre sus ventas, sobre su stock, su inventario, el análisis en tiempos, temporalidad de venta, todo el componente de los pasivos que tengo. Si usted no integra la tecnología para poder adelantar este tipo de procesos, va a ser mucho más complejo, le tomará más tiempo sobre el análisis y las decisiones, cuando las vaya a tomar, probablemente ya no son necesarias porque el escenario va cambiando de una manera muy rápida. Más Entonces, rápida. eso es un poco. Asimismo, pues, ya con tu pregunta podría dar un poco de idea a esto. Y es que, como les decía, la inteligencia artificial y el machine learning están por doquier. Pero, ¿qué nos depara sobre esta línea en la inteligencia artificial generativa? Gartner, que es pues, una organización gigante en Estados Unidos, específicamente en Stamford, Connecticut, genera una serie de informes y los recomiendo mucho estar atento a ese tipo de informes que nos dan posibilidades sobre las tendencias tecnológicas. Esta es una pequeña imagen que sacaron en un informe de tendencias tecnológicas en el año 2023, lo que muestra ese radar de impacto de la inteligencia artificial generativa. Y como ven, actualidad de 0 a 1 año es la parte en la mitad amarilla, y lo que encontramos es cómo se va a integrar todo el tema de la inteligencia artificial para 4 ejes importantes. Uno, con las aplicaciones, que es lo que más utilizamos nosotros de cierta forma, y obviamente ahí ustedes ven algunos componentes que se supone podrían ser a futuro como herramientas de agentes de flujos de trabajo, como gemelos de simulación, como aplicación de sistemas generativos multiagentes, entre otros. Son espacios, son alcances que vamos a tener en muchas de las aplicaciones a futuro, probablemente en alrededor de unos 3, 4 años o más. Pero también hay un punto importante, como ustedes ven en la parte derecha, que ya lo que concibe es el tema de los modelos en sí. Hay algo que existe que ustedes ven en pantalla que se llama LLM, que es Large Language Models. ¿Qué es esto exactamente? Son los modelos de lenguaje que se utilizan de gran tamaño y que de cierta manera estos modelos de aprendizaje son profundos, gigantescos y se dan, pues, se preentrenan en posibilidad de que grandes cantidades de datos puedan ser analizadas, ¿ya? Entonces lo que encontramos ahí es que este tipo de tecnología también va a llegar a tener código abierto, lo que implica democratización también de este tipo de tecnología y aún más temas de seguridad y temas relacionados con el orden del manejo de datos y construcción del mismo. Todo este tema es fundamental a nivel general. Y una herramienta importante que traigo a colación para este proceso es algo que podemos encontrar cualquiera de nosotros con simplemente un clic y nos los entrega una organización internacional. El Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, plantea una herramienta fenomenal. Se llama Strategic Intelligence. ¿Qué busca exactamente esto? Cualquiera de nosotros puede hacer un clic e ingresar y crear un mapa como tal sobre un tema específico. Y este mapa, por medio de gran parte de la información desde el orden de revistas indexadas, revistas de alto impacto, planteamientos de políticos, líderes internacionales, reconocimiento, planteamientos de organizaciones internacionales, promueve la posibilidad de que le entregue un mapa consciente producto de inteligencia artificial para que las personas y las organizaciones puedan comprender todas las fuerzas complejas que impulsan el cambio y la transformación de las economías, las industrias y también los problemas globales. Es decir, usted puede crear ese tipo de mapa y llevarlo a tal punto de analizarlo, de revisarlo y entender qué le muestra. En pantalla ustedes ven algo que es Emerging Market Multinational y es un tema ligado a todo el mercado de energía y las multinacionales. Y ahí ustedes van a ver categorías que tienen mayor conversión e importancia y se van a desglosar automáticamente. Pero quiero mostrarles rápidamente un video que sé que les va a gustar mucho y este video puede darles
un poco más de claridad sobre el orden de lo que es esta estrategia. Si me permiten, voy a generar los subtítulos para que puedan tener, en este caso, español, y también hacerlo en una velocidad un poco más rápida, a fin de cuentas, de poder avanzar. How are artificial intelligence, migration, Perdón. and education connected? How can boosting innovation, reducing inequality, and combating corruption help us to achieve the Sustainable Development Goals? In an increasingly complex world, these connections can be hard to see, yet a systemic understanding of global issues is essential. The World Economic Forum developed strategic intelligence as a set of cutting-edge digital tools to explore, understand, and anticipate the forces driving transformations around the world. At its heart are the Forum's transformation maps. They depict and analyze the interdependencies between a wide range of topics, illustrating how developments in one area can impact others. By drawing on the collective intelligence of the Forum's networks, transformation maps explain the factors driving change across industries, economies, and global issues. For example, by disrupting every aspect of technology, artificial intelligence will have a profound impact on governance and affect the scale and character of conflict. That will test the traditional role of governments, even as they confront other challenges, such as aging populations in advanced economies. Transformation maps cover more than 300 topics and are available in multiple languages. Each topic is defined by its key issues, the most strategic trends shaping that topic. Because we are not looking at topics in isolation, but instead at entire systems and transformations, we highlight how the issues depicted in one are interdependent with other maps. The content is continuously updated by leading experts from the Forum's extensive network. It is supplemented by machine-curated feeds of the latest findings and analysis from top universities and research institutions, and is enhanced by technologies such as artificial intelligence and advanced network analytics. The platform also incorporates economic, social, and political data, as well as time-lapse satellite imagery, allowing you to visualize trends in areas such as sea level rise, deforestation, and global trade flows. Strategic intelligence is the World Economic Forum's most advanced knowledge resource you can use to navigate today's increasingly complex and interconnected world. Eso es un poco de lo que es esta herramienta. Y yo comentaba en algún momento, este tipo de decisiones que toman los gerentes y los líderes, a veces pensadas sobre lo que me dicen las redes sociales y a veces ni siquiera pensadas sobre lo que me puede decir en este caso una organización reconocida. Aquí vamos a evitar todo el tipo de fake news como tal, pero también vamos a trabajar de manera constante en datos que se actualizan en tiempo real y que son fuentes muy confiables y que hacen parte de organismos internacionales que suponen darnos información para tomar decisiones en la organización. Cualquiera que sea el tema, cualquiera. Si yo quiero hablar o quiero reconocer qué hay sobre el orden de manufactura, cómo se está comportando la economía en diversos lugares específicos, cuáles son las problemáticas que puedo hacer sobre el tema económico, por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica, pensando en un posible espacio sobre decisiones desde el orden de la gerencia internacional. O sea que si entiendo bien, esta herramienta nos sirve para ver en tiempo real cuál es el estado del mercado en un área cualquiera que yo esté buscando en una región en particular. Sí, además de el mercado, es que tú puedes tener variables específicas. Muestra clara de esto es lo que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, si yo quiero entender qué pasa con la comunicación digital, yo puedo establecer ya un mapa. Es que algunos de estos ya están creados, como ven en pantalla. Y sobre estos mapas yo puedo crear uno específico para monitorear, para explorar, para entender cómo está cambiando esa información, esos indicadores y cómo se está comportando ese sector en el cual probablemente yo tengo mi esencia en el negocio o yo tengo de pronto una incidencia directa sobre el desarrollo de mi unidad de negocio o de la organización. Súper. Ahora bien, esto es gratis. Hay posibilidades de poder avanzar en el mapa, poder crearlo de mejor medida y todo dependerá exactamente del uso que se le pueda dar. La tecnología está abierta. En este caso, a mí se me dio la posibilidad de crear un mapa sobre el orden de logística internacional pensando en la posibilidad de unas movilidades en frontera sobre el orden de unas mercaderías. Y lo pensé y lo establecí en un área específica. Pero asimismo, él automáticamente me conectaba con otros mapas
ya preestablecidos por parte de la organización, lo que me mostraba posibilidades no solo de entender lo que estaba pasando en el lugar que yo quería establecer esa movilidad internacional, sino que también me daba la posibilidad de ver cómo otros entornos estaban topando con alguna problemática o estaban llevando también a cambiar el entorno que yo estaba analizando en esos momentos. Es una herramienta muy, yo diría, llamativa, pero que también si le sacamos el mejor provecho para aquellos que están liderando organizaciones, sería importante también en la toma de decisiones conocer y entender la actualidad en diferentes campos en sí. Ahora bien, entender todo esto nos lleva también a componer cómo estamos nosotros desde el orden de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y la inteligencia artificial hoy en día nos hace un llamado. Podemos encontrar o podemos prever algo que comentabas, Liliana, y es que si no tomamos decisiones sobre el orden tecnológico, va a ser muy complejo que nuestro negocio pueda tener un mayor crecimiento. No estoy hablando de ahora, no estoy hablando de lo que podría ser mañana, sino en un mediano plazo. El 50% de las empresas globales han implementado inteligencia artificial. La cifra que está establecida es el 20% registrado de esas empresas, del crecimiento. Entonces, eso es una muestra clara que probablemente la tecnología sí está sirviendo en los negocios. Pero desde el orden macro también encontramos unos números y una data que nos llama la atención. Se habla, en este caso, de PricewaterhouseCoopers, que es pues, una consultoría bastante amplia también, de que la economía mundial será un 14% mayor en 2030 por solamente el uso y los efectos de la inteligencia artificial. Y asimismo, esta inteligencia artificial puede entregarle alrededor de 15.7 billones de dólares a la economía global en alrededor de unos 5 años. ¿Ya? Y estos son estudios actualizados que nos muestran, en este caso, qué es lo que nos depara. Ya para entrar en la recta final, quiero mostrarles 3 ejemplos de 3 categorías que probablemente tienen en cuenta algunos negocios de orden local, pero también internacional. Pensemos aún más de que el orden internacional también va a aportar en mayor medida. Y esas 3 categorías, voy a presentarles un ejemplo de lo que encontramos en multinacionales u organizaciones ya definidas que tienen un excelente comportamiento y que tienen muy buen reconocimiento y que pueden ayudarnos a entender aún más cómo la tecnología puede darnos posibilidades de crecer, de generar mayor productividad y efectividad en nuestros negocios. El primero es el componente de análisis predictivo de mercados. El segundo es la optimización de la cadena de suministro, en este caso global, pero también se puede pensar en una cadena de suministro, ahora bien, en parte de lo que es la última milla, en parte de lo que es distribución, en parte de lo que puede ser abastecimiento, entre otras. Y por último, la traducción automática y con un valor agregado, personalización cultural. Entonces vamos en la primera. ¿Cómo podemos entender hoy que el análisis predictivo se utiliza en las organizaciones? Muy sencillo. IBM, y sé que lo han escuchado, IBM tiene una parte de su organización pensada para todo el componente de inteligencia artificial. Ya las grandes organizaciones están pensando en que deben tener la inteligencia artificial dentro de sus servicios. Es como IBM presenta a Watson. Watson es parte de IBM y presta el servicio, en este caso para Woodside Energy. Woodside Energy es una organización petrolera que presta servicios en Australia y en algunas partes en Asia también. Y con un trabajo en conjunto se presentó, en este caso, una solución por parte de IBM para su servicio, para su trabajo. Y este implicó que, entendiendo los fallos que estaba estableciendo algunos espacios de Woodside dentro del orden de la explotación de petróleo en gran parte de lo que es el Océano Índico como tal, se estableció un modelo específico para ellos de inteligencia artificial, que les dio la oportunidad de reducir el tiempo de inactividad de estos espacios que se utilizan para, en este caso, la explotación petrolífera.
se dio la oportunidad de optimizar en mayor medida la productividad y también llevó a que Woodside tuviera la posibilidad de mejorar su toma de decisión, proporcionando recomendaciones basadas en experiencias específicas que tenía ya la organización, tratando de darles posibilidades a que tuvieran menores costos. El tiempo de inactividad fue fundamental para eso y asimismo llevó a tal punto de tener, en este caso, espacios para la mejora a nivel general en sí. Esto es una muestra clara de ese análisis predictivo utilizado en otro tipo de organizaciones. Aquí vamos a ver rápidamente también un video que les dará la posibilidad de entender qué fue lo que hizo en este caso y lo voy a tratar de poner acá un poco más y con sus subtítulos en español. Un segundo, por favor, para que puedan entender en mayor medida lo que se plantea. I know you, friend. I know every meter, every gap, every specification. I know every metric unit of pressure imposed on your 119,000 ton frame and how it will react to the extreme conditions here on the remote Northwest Shelf. I know what a team of engineers in Norway reported on you and what a retired project manager documented on you a decade ago. I know fuel mixtures and flow rates, hard data and soft data. I know all this because we're designing a cognitive system with IBM Watson that consumes and learns everything written or reported about you from millions of files, decision logs, and technical evaluations spread across our company. We teach Watson to think like an engineer. Watson teaches us to think like 1,000 engineers from 1,000 different sources. I know temperatures and pressure gradients, anomalies and patterns. When you succeed, I will know why. I will know how. With Watson, we're asking more questions because we have more answers. We're making smarter decisions because we learn more every time we make one. And I know we're just getting started. Eso es un poco de lo que está haciendo el modelo de IBM Watson, en este caso, con esta empresa y esta organización internacional dedicada a la explotación petrolífera. Llamativo la parte donde dice, ¿por qué pensar como un solo ingeniero, sino como miles? Y poder, en este caso, hacer las preguntas necesarias para poder obtener respuestas. Y eso apenas está iniciando. Sé que algunos también han escuchado de NVIDIA. NVIDIA hoy por hoy se consigue como una de las industrias más grandes sobre el orden de lo que es la tecnología. Tanto es que NVIDIA es proveedor de Amazon, entre otras. Y NVIDIA ha enfocado todo su esfuerzo a tratar de componer adelantos sobre el orden de modelos de inteligencia artificial generativas para solucionar problemas en grandes organizaciones. Entonces, un ejemplo de lo que hizo NVIDIA y el uso de esos modelos en sí es el hecho de encontrar soluciones para servicios, en este caso, de lo que es Kawasaki, pero también de lo que es esa transformación del orden de las capacidades, acompañamiento en el tema ferroviario que tiene, en este caso, Kawasaki. Y por otro lado también tenemos AT&T, también una empresa reconocida, una organización muy reconocida, y con aporte también con COP, realizó pues en este caso el acompañamiento para lo que es los traslados, las movilidades de sus operarios a lo largo de gran parte del territorio en los Estados Unidos. Esto obviamente dio posibilidades de que se dieran optimizaciones a nivel general, actualizaciones sobre el despacho en tiempo real. Las empresas, en este caso ferroviarias, por el aporte de NVIDIA, llevaron un mayor aumento sobre el orden de la seguridad y la eficiencia y en posibilidad a la disminución en tiempo de costos de inversión, de aportes, de mantenimiento en sí. Eso es una muestra específica de ese tipo de modelos que están revolucionando este tipo de organizaciones. Y rápidamente también hay un pequeño video para que lo podamos ver y entender
de mejor forma. También voy a hacer lo mismo para que puedan tener claridad de lo que se dice en el video. Optimizing routes in real time can accelerate how food and goods are delivered, service calls are completed, and products are built. It can also save businesses millions of dollars, increase revenue, and boost customer satisfaction. But solving routing problems at scale is complex. And globally, the number of deliveries is expected to increase by 80% to more than 700 billion by 2030. Traditional CPU-based solutions can't scale to meet this demand. Meet NVIDIA cuOpt, the GPU-accelerated software that has set world records in route optimization, delivering up to 120 times faster results. For last-mile delivery, which accounts for more than half of total shipping costs, NVIDIA cuOpt reduces miles driven and accelerates delivery times without sacrificing quality. It achieves this even when scaling to hundreds of orders. cuOpt allows customers to tune and set their own solver time independent of the number of tasks or locations. It optimizes routes with acceptable solution quality in seconds. For dispatching technicians to service calls, another organization used cuOpt to achieve 100 times faster results while reducing infrastructure costs by 90% and enabling more jobs per technician. Optimizing routes for tens of thousands of technicians and tens of millions of customers across hundreds of geographic zones, while accounting for real-time events such as traffic and weather, is unbelievably complex. And where most traditional solutions aren't up to the challenge, cuOpt excels. Another incredibly complex operation to optimize is intralogistics. An optimal supply chain can deliver the right product at the right time in the right place for the right cost. But plants that produce hundreds of products per day with tens of thousands of parts can take up the space of more than 40 soccer fields. And moving parts from source to destination with stopping points and interactions can lead to millions of transport orders per day. With NVIDIA Omniverse and cuOpt, true-to-life digital twins can be created and evaluated for efficiency, helping to reduce intra-factory operational costs by up to 20%. Experience the accelerated optimization of NVIDIA cuOpt today. Apply to try it for free in NVIDIA Launchpad. Eso es un ejemplo claro y un ejemplo claro que también implica la condición de mayor eficiencia en el negocio igual a mejores estándares de rentabilidad, mayor eficiencia, mayor satisfacción del cliente. El último punto es el tema de traducción automática avanzada y la personalización cultural. Y este ejemplo lo establece eBay, que opera en más de 190 mercados alrededor del mundo y sé que lo han escuchado. Y uno de los principales, diríamos, desafíos que ellos tuvieron era poder conectar a los vendedores y compradores que podrían hablar, en este caso, diferentes idiomas. Con un uso o con el componente de inteligencia artificial y, en este caso, pensada desde el orden de inteligencia artificial generativa, se dio la posibilidad de crear un modelo donde las tecnologías jueguen un papel fundamental en el tema de traducción. Y asimismo, esta idea, facilitar en mayor medida todo el componente de comunicación por parte de las personas que están en el proceso, pero que también tiene una diferenciación cultural, una diferenciación de cultura que también permea el tema del lenguaje. Y ahí hay algo muy importante, porque entramos es a la personalización lingüística y cultural, y esto juega un papel fundamental en la decisión de los negocios. Por eso traigo el último ejemplo de esta situación, hecho directamente por mí, al establecer una comunicación de presentación con una universidad en China. 在我们学院，我们感到快乐和兴奋。我们有机会启动企业管理项目的重新认证过程。在2018年，我们获得了为期4年的这一认可。我们一直在加强不同领域，尽最大努力，从研究开始，与我们的研究小组、研究人员一起参与该项目在国家和国际上的可见性，以及在社会中的影响。我们理解扩展和社会推演的重要性，作为对企业管理项目的贡献。我们非常诚挚地想邀请你积极地参与这个过程。假如这个旨在重新获得我们企业管理项目质量认可的倡议。Eso lo pude hacer efectivamente por la ayuda de la inteligencia artificial. Hablas súper fluido el mandarín, te felicito. Sí, le iba a decir que definitivamente yo no lo hablo tan fluido.
Pero esa es una simple herramienta y que la pueden utilizar cualquiera de ustedes por medio de la aplicación Agent y que les puede dar la oportunidad de simplemente tener una mejor comunicación con una cultura al otro lado del mundo y poder generar confianza y poder generar posibilidades de que esa relación se establezca en mejor medida por el simple hecho de tener un video hablando el mismo idioma que ellos tienen. Esto es una muestra clara de todos los avances en tecnología. Quiero ya terminar con este aporte de Annette Zimmerman. Ella es la vicepresidenta analista del equipo de tecnologías emergentes, en este caso en Gartner. Y bueno, lo que dice es lo que probablemente vamos a encontrar, estamos ya encontrando en el entorno. Estamos viendo una difusión sin precedentes de una tecnología que afecta prácticamente a todos los mercados, productos, clientes, consumidores. La consecuencia es que la inteligencia artificial generativa alterará significativamente todas las fuerzas de competencia y abrirá nuevas oportunidades de negocio para los proveedores de tecnología y servicios. La pregunta final es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pretenden hacer o qué proyectan hacer si el mundo está cambiando? ¿Qué les depara? Con eso terminamos. John, muchísimas gracias y no sé si de pronto tengas algún último consejo para los invitados que de pronto, pues igual siento que acá diste muchísimas herramientas, pero no sé respecto a lo que nos depara la economía internacional, si tengas algún consejo, cómo prepararnos mejor, aparte de todas estas herramientas que nos diste. Bueno, hay una recomendación muy sencilla y es mantenernos actualizados. Mantenernos actualizados con buenas bases de datos, con información que sea verídica, que sea importante. Esa es la primera fase, entender qué pasa con el entorno local, regional e internacional. Sumado a otro punto es comenzar a tener iniciativas de aporte tecnológico para tu negocio, para tu idea, para tu emprendimiento, para la generación probablemente de un intraemprendimiento dentro de la organización en la que trabajas o estás vinculado. Entender esos pequeños pasos tecnológicos aportarán grandes resultados a futuro. Miren lo que pasó con Blockbuster y Netflix. Piensen lo que pasó, en este caso, con el correo tradicional y lo que es Gmail y Hotmail. Piensen lo que está pasando con modelos de negocio que en algún momento eran fundamentales y hoy están relegados, están en un lado. Piensen en la posibilidad de que hoy hay nuevos modelos de negocio, piensen en la posibilidad de que gran parte de estos nuevos modelos de negocio se establecen por el orden de la tecnología. El primer paso es abrirse a comprender qué hay detrás de estas posibilidades y cómo, con un simple aporte, podemos ir dándole un cambio a lo que puede ser mi proceso, mi empresa, mi organización o en este caso cualquiera de las necesidades hasta desde el orden de lo cotidiano. Puede darte un apoyo significativo. Listo. John, muchísimas gracias. Estos espacios son supremamente valiosos y creo que pues acá también las personas que se conecten y como se llama este evento de esta semana, que es una charla para el futuro, pues ahí también los pone a pensar no solo respecto a lo académico, sino también ellos, los que sean emprendedores, los que estén liderando algunos procesos en las organizaciones, pues acá hay información muy valiosa. Invito a todas las personas que se conectaron a que durante esta semana, que es del 28 de abril al 2 de mayo, hagan uso del beneficio que tenemos para quienes ingresan a estas charlas, que es un descuento en el valor de su matrícula de posgrados. Hay un descuento del 10%, entonces a aprovechar y dar ese primer paso para el futuro. Muchísimas gracias a todos. No sé en qué momento se conecten a esta charla, sea en la mañana, sea en la noche. Entonces les deseo un feliz resto de día y gracias por conectarse. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, John. Y gracias, Liliana, que estés muy bien.